El músculo esternocleidomastoideo tendrá su origen en dos porciones. En la porción esternal, que será en el manubrio del esternón, y la porción clavicular, en el tercio medial de la clavícula. Su inserción es en la apófisis mastoides del hueso temporal y mitad lateral de la línea nucal superior del hueso occipital. Su acción es rotación contralateral, inclinación ipsilateral, extensor de cabeza y flexor de cuello. El músculo omoioideo tiene un origen en el borde superior de la escápula y ligamento transverso superior. Su inserción es en la cara anterosuperior del cuerpo del hueso ioide. Su acción deprime el hueso ioide, deprime la lengua, deprime la fascia y ayuda a la deglución. Luego encontramos a los escalenos. El músculo escaleno anterior tiene un origen en apófisis transversas de cervical 3 a la cervical 6. Su inserción es en la primera costilla y su acción es la inclinación, rotación y elevación de la primera costilla. Luego tenemos el escaleno medio. Su origen es en la apófisis transversa de cervical 2 a cervical 7. Su inserción es en la primera costilla y su acción es la inclinación ipsilateral, rotación y elevación de la primera costilla. Por último tenemos el escaleno posterior. Tiene un origen en apófisis transversas de cervical 4 a cervical 6. Su inserción es en la segunda costilla y su acción, actuando junto con el escaleno posterior derecho e izquierdo, elevan las segundas costillas durante la inspiración forzada y la inclinación del cuello. El complexo menor tiene un origen en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las 5 últimas vértebras cervicales y en las 2 primeras vértebras dorsales. Su inserción es en la apófisis mastoides del hueso temporal y su función de forma unilateral es la rotación de la cabeza hacia el mismo lado y la inclinación hacia el mismo lado. De forma bilateral es la extensión o hiperextensión de la cabeza. El músculo longísimo del cuello se origina en la apófisis transversa de torácicas 4 a torácicas 5. Se inserta en las apófisis transversas de cervicales 2 a cervicales 6. Estas, actuando juntas, van a flexionar lateralmente las zonas de la columna vertebral que van a corresponder a sus regiones. Luego tenemos el dorsal largo, que se origina en la apófisis transversa de las vértebras lumbares. Su inserción es en la apófisis transversa de todas las vértebras torácicas y las lumbares superiores, así como la novena y décima costilla. Su acción es la inclinación y rotación hacia el mismo lado. Continuamos con el músculo serrato posterior inferior, que va teniendo un origen en la apófisis espinosa de torácicas 11 a lumbares 2. Su inserción es en los bordes inferiores de la costilla novena a la duodécima. Su acción es bajar la parte inferior de las costillas y ayudar en la respiración. El serrato posterior superior tiene un origen en la apófisis espinosa de cervicales 6 a torácicas 5. Su inserción es en el lateral de la costilla segunda y quinta respecto a su ángulo. Su acción es el elevador de la costilla e inspiración forzada. El músculo trapecio superior tiene un origen en la línea nucal superior del hueso occipital, el ligamento nucal y apófisis espinosas de cervical 7 a torácica 12. Su inserción es en la clavícula, acromion y en la espina de la escápula. Su acción es elevar la escápula y retraerla. En las fibras superiores van a rotar hacia arriba la escápula, las fibras medias aducirán la escápula y las fibras inferiores deprimen y rotan hacia arriba la escápula. Las fibras superiores e inferiores juntas rotan la escápula hacia arriba y estabilizan la escápula. El trapecio inferior tiene un origen en la protuberancia occipital externa, tercio medial de la línea nucal superior del hueso occipital y en la apófisis espinosa de cervical 7. Su inserción en las fibras superiores se insertan en el borde posterior del tercio lateral de la clavícula, las fibras medias se insertan en el borde medial del acromion y borde posterior de la espina de la escápula, y las fibras inferiores convergen para terminar en una aponeurosis que se inserta en la espina de la escápula. Su acción en las fibras superiores e inferiores actúan principalmente haciendo rotar la escápula y produciendo la abducción completa del miembro superior. Las fibras superiores que actúan solas elevan el hombro y aseguran la cintura escapular cuando se sostiene un peso con el hombro o la mano. Cuando los músculos de ambos lados actúan juntos, pueden aproximarse las escápulas y tiran directamente de la cabeza hacia atrás. El músculo angular del omóplato o elevador de la escápula tiene un origen en las apófisis transversas de las vértebras cervicales 1 y 2 y tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervicales 3 y 4. Su inserción es en la superficie posterior del borde medial de la escápula desde el ángulo superior hasta la raíz de la espina de la escápula. Su acción es elevador y aductor de la escápula e inclina la columna vertebral. El músculo dorsal ancho tiene un origen en las apófisis espinosas de torácicas 7 a lumbares 5.
crestas del sacro y el ilion, las 4 costillas inferiores a través de la fascia toracolumbar. Su inserción es en el surco intertubercular del húmero, sacro, borde posterosuperior de las crestas ilíacas y su acción es la extensión de hombros y tronco. Extiende, aduce y rota el brazo en sentido medial a la altura de la articulación del hombro y tracciona el brazo en sentido inferoposterior. Después tenemos al romboides mayor, que tiene un origen en las apófisis espinosas de torácicas 2 al 5, inserción en el borde vertebral de la escápula por debajo de la espina, y su acción es eleva y aduce la escápula, la rota hacia abajo y estabiliza la escápula. El romboides menor tiene un origen en apófisis espinosas de cervicales 7 a torácicas 1. Su inserción es en el borde vertebral de la escápula por encima de la espina. Su acción es elevar y aducir la escápula, rotarla hacia abajo y estabilizarla. El grupo iliocostal se divide en 3, en el cervical, torácico y lumbar. En el iliocostal cervical va a originarse en las costillas de la primera a la sexta, se va a insertar en las apófisis transversas de cervicales 4 a 6. Su acción es flexionar lateralmente las zonas de la columna vertebral que van a corresponder a su región hacia el mismo lado del músculo contraído. Después tenemos al iliocostal torácico, el cual se va a originar en las costillas de la séptima a la doceava. Se insertará de la costilla primera a séptima. Su acción es flexionar lateralmente la zona de la columna vertebral que corresponde a sus regiones hacia el mismo lado del músculo contraído. Y por último tenemos al iliocostal lumbar, el cual se origina en la cresta ilíaca y se va a insertar en las costillas séptima a doceava. Actuando junto a los músculos de cada región, es decir, cervical, torácico y lumbar, van a extender y mantener la postura erecta de la zona de la columna vertebral que corresponde a sus respectivas regiones. Continuamos con el grupo esplenio, que va a dividirse en 2, el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. El esplenio de la cabeza tiene un origen en el ligamento nucal y apófisis espinosas de cervicales 7 a torácica 4, se inserta en el hueso occipital y apófisis mastoides del hueso temporal, y su acción, actuando juntos, extienden la cabeza y la columna vertebral. Actuando solos, unilateralmente, flexionan lateralmente o rotan la cabeza hacia el mismo lado del músculo contraído. El esplenio del cuello se va a originar en las apófisis espinosas de torácicas 3 a las 6 y se inserta en las apófisis transversas de cervicales 1 a las cervicales 2 o de cervicales 1 a la cervical 4. Su acción, actuando junto, extiende la cabeza, actuando solos, flexionan lateralmente o rotan la cabeza hacia el mismo lado del músculo contraído. Continuamos con el grupo de los oblicuos, vamos a encontrar 2, el externo y el interno. El oblicuo externo del abdomen va a tener un origen en las costillas de la quinta a la doceava, va a insertarse en el cartílago de la costilla quinta a séptima, en las apófisis sifoides y la línea alba. Su acción es flexionar la columna vertebral, en especial el segmento lumbar, y comprime el abdomen para ayudar a la defecación, la micción, la expiración forzada y el parto. El oblicuo interno del abdomen tiene un origen en la cresta ilíaca, ligamento inguinal y fascia toracolumbar. Se inserta en el cartílago de las costillas de la séptima a la décima y línea alba. Su acción, actuando en conjunto, comprimen el abdomen y flexiona la columna vertebral. Actuando en forma aislada, flexiona lateralmente la columna vertebral, en especial el segmento lumbar, y también lo rotan. El músculo recto anterior del abdomen tiene un origen en la cresta y sínfisis del pubis. Su inserción es en el cartílago de las costillas quinta a séptima y apófisis sifoides. Su acción produce flexión de la columna vertebral a través de las costillas. Contracción unilateral produce la inclinación lateral del tronco hacia el mismo lado, y su tono limita la inspiración máxima y favorece la expiración. Continuamos con el transverso del abdomen, el cual tiene un origen en la cresta ilíaca, ligamento inguinal, fascia lumbar y cartílagos de la costilla de la quinta a la décima. Su inserción es en la apófisis sifoides, línea alba y pubis. Su acción comprime el abdomen. El músculo cuadrado lumbar tiene un origen en las crestas ilíacas y ligamento iliolumbar. Inserciones en el borde inferior de la costilla doceava y en lumbar 1 y lumbar 4. Su acción es dar forma y estabilidad a la región lumbopélvica. En el grupo de los psoas encontramos el mayor y el menor. El psoas mayor tiene un origen en las apófisis transversas y cuerpos de las vértebras lumbares. Se inserta con el ilíaco en el trocánter menor del fémur. Su acción va a estar involucrado con el ilíaco, flexiona el muslo en la articulación de la cadera, rotan lateralmente el muslo y flexionan el tronco sobre la cadera. Continuando con el psoas menor, tiene un origen en el cuerpo de las vértebras torácicas 12 y lumbar 1.
Se inserta mediante un tendón en la eminencia hilopúbica. Su acción es la flexión del tronco. Continuando con el grupo espinal, encontramos el espinoso de la cabeza, el cual va a tener un origen en el semiespinal torácico, se va a insertar en la espina torácica y su acción es rotar la cabeza hacia el lado opuesto del músculo contraído. Continuamos con el cervical, que va a tener un origen en la apófisis espinosa de cervical 7, se inserta en la apófisis espinosa de axis y su acción es extender la columna cervical. Por último tenemos al torácico, que tiene un origen en la apófisis espinosa de las vértebras lumbares superiores y torácicas inferiores. Va a insertarse en la apófisis espinosa torácico superiores y su acción va a ser extender la columna torácica. Continuamos con el músculo semiespinoso del cuello, el cual va a tener origen en las apófisis transversas de las 5 primeras vértebras torácicas y las apófisis transversas de la 4ª a la 5ª última vértebra cervical. Se inserta en el occipital entre las líneas concales superior e inferior y su función es extender e inclinar la cabeza hacia el lado del músculo contraído. Continuamos con los intertransversos. Los músculos intertransversos van a tener un origen en las apófisis transversas de una vértebra y se van a insertar en las apófisis transversas vecinas. Su función, de forma unilateral, es la inclinación hacia el mismo lado. De forma bilateral es la extensión e hiperextensión. Los músculos interespinosos tienen un origen e inserción de una apófisis espinosa a las apófisis espinosas suprayacentes. En el cervical, 2 músculos interespinosos, en el lumbar muy desarrollados y en el torácico faltan con frecuencia. Su función es la extensión de la columna. Los multífidos tienen un origen en sacro, espina ilíaca y apófisis transversas. Se insertan en las apófisis espinosas y su función es la inclinación lateral, rotación y extensión. Por último tenemos a los rotadores. Su origen es en las apófisis transversas de todas las vértebras, se insertan en las apófisis espinosas de una vértebra superior a aquella que le dio origen y, actuando en conjunto, extienden la columna vertebral, actuando solos van a rotar la columna vertebral hacia el lado opuesto del músculo contraído.